Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme hoy en esta charla sobre Glacier, un motor de videojuegos que usamos en IO Interactive y cómo lo hemos hecho llegar a todas las plataformas. Antes de empezar, me gustaría hacer dos atenciones. Una, normalmente no hago charlas en español, las hago siempre en inglés. Me dieron la oportunidad de poder hacerla en inglés o en español y me pareció muy importante hacerla en español. La tecnología siempre es en inglés y ahora está esta conferencia súper grande y poderosa en Sudamérica, Colombia, en el mundo hispano. Y dije, yo esto lo hago en español. Hay tanto talento, tan buen programadores, tanta creatividad de gente de habla hispana. Me parece muy bueno apoyarlo. Cuando me puse a preparar la presentación, no sé hablar tecnología en español. Así que esto es un reto para mí, es un reto que viene con las mejores intenciones, pero si me atranco un poquito mientras presento o digo alguna palabra que no corresponde, de verdad lo estoy intentando. Y luego la otra atención es que me gustaría dar las gracias al Ministerio de Tecnología, a Colombia 4.0, por haberme invitado a estar aquí hoy y estar con vosotros y poder compartir. De verdad me enorgullece y es un honor estar aquí con vosotros. Y ahora ya sí, ¿de qué va esta charla? Pues vamos a hablar un poco sobre Glacier, el motor de los videojuegos detrás de toda la serie de Hitman y en el que estamos desarrollando el nuevo juego de James Bond. Vamos a hablar un poco sobre arquitectura y programación. Es un talk bastante técnico. La primera parte es para todos los públicos, luego es bastante programadores y luego es para todos los públicos. Así que habrán 10 o 15 minutos que si no eres programador igual es un poco aburridillo. Pero si eres programador creo que te va a gustar. Luego también hablaremos un poco de lo fácil que es añadir una plataforma si te organizas. Y al final va a haber un poco de recomendaciones sobre cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal. Porque después de tantas plataformas, la verdad que hemos hecho muchos errores. No hace falta que los hagas tú, ya los hemos hecho nosotros. Así que la agenda va a ser un poquito así. Primero, qué es lo que hago aquí, porque estoy hablando de esto. La introducción a Glacier y la parte de las plataformas. Esta es la parte que igual es un poco durilla para aquellos que no sean programadores. Y luego al final tendremos preguntas, pero en lugar de tomarlas aquí, las podemos tomar allí fuera. También si os apetece decir hola, conectar, compartir, sería un honor. Bueno, y qué grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Pues mi nombre es Chris y ahora mismo trabajo como productora ejecutiva en IO Interactive. Llevo el área de tecnología de la compañía. También he llevado parte de la producción del juego de James Bond, pero lo mío es la tecnología. Mi background es programación y he hecho cualquier trabajo que se te ocurra en el mundo de los videojuegos que tengan que ver con tecnología en estos 20 años. He programado, he sido jefa de proyectos, he llevado equipos, he sido vice president, he sido director, he hecho de todo. Ahora trabajo en IO Interactive, pero he trabajado en compañías como Square Enix, Eidos, Unity y luego tuve ahí un periodo que decidí que iba a hacer algo que no fueran juegos. Hice IKEA, que es una empresa de mobiliario y retail, y entonces me di cuenta de la suerte que tenía haciendo videojuegos. Así que volví al mundo de los videojuegos ya para quedarme. Soy madre de dos chavales, que es de lo que más he aprendido de gestión de proyectos, creo. Y luego también hago muchas cosas de ser voluntaria y mentora. En estos años yo he aprendido mucho, la industria de los videojuegos me ha dado mucho y me gusta dar de vuelta. ¿Y por qué esta charla? Pues Hitman, el último Hitman, Wall of Assassination, salió ahora como hace 5 años y está en 10 plataformas. Lo puedes jugar prácticamente en lo que quieras, en lo que sea tu plataforma favorita. Estamos en las consolas, estamos en VR, varios tipos, estamos en mobile. Son 10 plataformas, pero realmente depende, si cuentas las generaciones, es alguna más. Y durante ese periodo hemos hecho esto mucho. Hemos hecho mucha portabilidad y mucha migración de plataformas. Este año hemos estado sacando una plataforma cada trimestre. Hemos hecho la Switch 2,
Hemos hecho la nueva VR de PlayStation, lo hemos sacado en el teléfono, que ha sido un gran proyecto el hacer un juego tan grande como Hitman que estuviera nativo en un iPhone. Y ahora este trimestre que viene vamos a sacar en 2 plataformas. No os puedo decir en cuáles porque aún no está anunciado, pero hemos estado haciendo esto mucho. Ha llegado un momento que hemos optimizado esto muchísimo. En el caso de la Switch 2, que salió este año, hemos cambiado solo 0,2 líneas de código. Eso es nada. Hemos añadido 35.000 y tomamos la oportunidad para, siempre hay que hacer un poco de housekeeping y mantener la casa aseada y ordenada, y borramos 11.000. Así que es un total de 23.000 líneas de código de los 10 millones de líneas de código que tiene Glacier. Hemos llegado a hacer esto súper óptimo. O sea, cada vez que tenemos que hacer una plataforma seguimos unos pasos y nos funciona. Esto es lo que os voy a compartir hoy. Todos estos años yo he hecho muchas portabilidades antes de Hitman también. Y también voy a explicar algunos de los tips and tricks y consejillos que hemos aprendido durante los años. Ahora, un poquito sobre Glacier, el motor de juego de IO. Este juego, este motor de juegos está pensado para AAA. No sirve para hacer juegos 2D, bueno, lo podríamos extender, pero hoy en día no se puede usar para esto. Es una tecnología que ha ganado muchos premios, se ha hecho interna y solo se ha usado para producciones internas. Y este motor de juegos nació en el 99, con Freedom Fighters. Y entonces nos dimos cuenta de que habían cosas que estaban bien y habían cosas que habían que mejorar. Entonces en 2005 se hizo una rearquitectura súper grande. Y entonces pensamos que iba a ser para una colaboración eficiente. Muchos de los motores de juegos que existen, Unreal, Unity, Godot, están pensados para que un equipo muy pequeño o una persona haga lo que equipos grandes pueden hacer. Glacier lo pensamos para la colaboración y la productividad. Funciona con múltiples juegos, tenemos varias producciones a la vez en la compañía. ¿Cómo vamos a manejar eso? También está pensado para usuarios avanzados, no es para gente que sea hobby. Normalmente en IO trabaja gente que son profesionales de los videojuegos, está pensado muy para power users. Está pensado tiempos instantáneos de interacción, what you see, what you get. Esto es muy importante porque hace que seas mucho más productivo. También una de las cosas que le pasaban al primer Glacier y que le pasa a la mayoría de los motores de juegos es que si hay un error y hay un crash, y lo vuelves a instanciar, te puedes ir a tomar un par de cafetitos y aún puede que se esté iniciando. Lleva mucho tiempo. Esto es algo que pensamos que queríamos hacer mucho más rápido, para que los ciclos de interacción fueran mucho más rápidos. Luego también pensamos que Glacier no iba a ser una herramienta de producción de recursos o de modelado, como muchos motores de hoy en día lo son. IO es un equipo pequeño, y lo que pensamos es integrarnos con otros productos de software que hay ahí, que tienen grandes equipos desarrollando productos de modelado, nos integramos con ellos. Hoy en día está con 3 proyectos. El proyecto Fantasy, que es un RPG multijugador, con un look and feel muy diferente que Hitman o que James Bond. También está teniendo James Bond y algún proyecto que aún no está anunciado. Glacier se hace 90 personas, de las cuales si quitas producción, leads, así los que somos un poco fluff, los programadores de verdad, te quedan unas 60 personas. Hitman éramos 30 cuando lo sacamos, hemos crecido mucho en estos últimos años. Los juegos de la parte de arriba son los que salieron con la primera versión de Hitman, Freedom Fighters, de Hitman de Glacier. Algunos de los Hitmans, las series de Kane & Lynch, Mini Ninjas y Freedom Fighters. Hoy en día han salido los Hitmans, la Hitman Trilogy, Hitman 3, Wall of Assassination, y luego estamos haciendo Fantasy y el juego de James Bond que sale en marzo 26. Lo que no es tan conocido es que cuando IO Interactive pertenecía a Square Enix, tenían un estudio en Canadá que se llamaba Eidos Montreal, que hicieron un fork, una copia del código de Glacier, y hicieron lo que ellos llamaron el Dawn Engine.
Y el Dawn Engine es una copia de Glacier. Y con ellos sacaron el juego de Deus y Guardians of the Galaxy. Glacier está en todas estas plataformas. Stadia, por ejemplo, ya no existe y hay muchas plataformas en las que ha estado durante todos estos años. Cuando hablamos de plataformas, contamos las que existen, pero cuando estamos hablando de código, la PlayStation 5 o la PlayStation 4 son dos plataformas diferentes en lo que se refiere al motor. Y ahora que ya sabemos un poquito sobre Glacier, para qué se ha usado y la intención que tuvimos cuando creamos esta versión de Glacier, vamos a ver un poquito sobre la arquitectura. Esto es un poco para entender los conceptos de cómo luego hacemos la portabilidad a plataformas. Glacier son 3 procesos y son independientes. Esto no es como funcionan los motores de juegos comerciales. Es un motor de juegos distribuido y modular, networked en inglés. Los 3 componentes principales son estos 3 y tenemos el editor. El editor es un poco lo que todo el mundo piensa de un motor de juegos cuando piensa en Unity o en Unreal, que es la aplicación de escritorio, que es donde creas y el mundo virtual. Luego tenemos el ejecutable, que es el que ejecuta el juego, el que entiende el input del usuario, hace cálculos y se lo devuelve y lo dibuja en la pantalla. Es el cerebro detrás del editor y es lo que realmente se juega este proceso. Y luego tenemos un tercer proceso, que es el gestor de datos, que es el que tiene toda la información que se le va pasando al editor, al motor de juegos mientras ejecuta. Creamos el juego en el editor con los datos del gestor y luego cuando jugamos el juego, el gestor le va pasando los datos al ejecutable. Son 3 procesos diferentes, son 3 programas diferentes, no es uno. Aquí podemos ver el editor. Esto es el editor de Glacier. Es un editor para todos, da igual el tipo de disciplina en el que juegues, vas a tener lo mismo. Te puedes customizar un poco la ventana, pero vas a tener los mismos componentes. Aquí tenemos una escena de Hitman, aquí abajo tenemos la vista del gráfico, el Graph View, donde tenemos algunas entidades. Este es nuestro Asset Browser con todos los recursos que puedes usar para crear la escena. Y aquí tenemos el árbol de la escena con las diferentes jerarquías y aquí las propiedades de la entidad seleccionada, que en este caso parece que representa una cama. Este es el motor.exe, el proceso que hemos hablado que es independiente. Si le das a play, te vas a esta vista. Y en esta vista es el juego que está en marcha y aquí arriba ves algo de debug. Y algo que es muy interesante es que podemos crear el juego mientras lo jugamos. Si yo ahora, por ejemplo, moviera ese coche de sitio, eso se quedaría en el juego. Si ahora hiciera drag and drop y añadiera otro coche, se quedaría allí también y sería parte del juego. Entonces, según vas jugando y se te van ocurriendo ideas, lo puedes añadir. También lo que nos pasa, teniendo esta distribución y diferentes procesos, es que puedes tener un editor conectado a muchos motores. El editor está escrito en C#, es más fácil y no hay que complicarse, no tiene que acceder a memoria ni necesitas tanto ir en el hardware y es una aplicación de escritorio. Entonces el editor está en C#. Y luego tenemos los varios motores que se conectan con el mismo editor. Están escritos en C++, obviamente. Esto es lo que pasa si vemos esta imagen. Esta imagen es un poco vieja, pero me gusta. Es que de las versiones antiguas de la Xbox y la Play. Es de un tester. Y tiene aquí conectado a la Play, a la Xbox y al PC. Si modificara cosas en la runtime, en el motor, se sincronizaría con el editor. Y si modificara algo en el editor, se sincronizaría con los otros 3. O sea, los 4 están sincronizados. ¿Qué pasa? Si uno de los juegos
uno de los diferentes motores Crash, doble clic, se vuelve a levantar y coge el estado del diseño del editor y vuelve a funcionar. Si el editor se te cae, lo vuelves a poner y coge el estado del diseño de la parte de ejecución. Esto hace que sea muy fácil recuperarse de errores y esto salva mucho tiempo a la producción. No tenemos que esperar durante muchísimo tiempo a que la cosa se inicialice. Mientras tengas uno de los dos funcionando, va muy rápido. Y esto sí, esto nos ayuda también en algún momento cuando ya estás acabando el juego y quieres que todas las plataformas se vean bien. Si alguna plataforma hace algo raro y no se ve la cosa como toca, te puedes conectar a varios sitios y puedes modificarlo hasta que consigas que se vea bien o encuentres dónde está el problema. Esto ayuda mucho. No tienes que hacer primero me conecto a la Xbox, lo miro, me desconecto, ahora a la PlayStation, ahora me desconecto. Lo puedes hacer a la vez. Esto es bastante útil. Luego también tenemos, claro, no todo el mundo en la compañía tiene todos los hardwares, no tenemos todos los dev kits para todos los que somos, de la PlayStation, de Sony. Entonces tenemos un concepto que son plataformas virtuales. Estas plataformas para un programador que tienes que ver la utilización de memoria, que tienes que ver esto, no te hace falta, o sea, no es bastante. Pero para los level designers que sí que tienen que a veces cambiar el contenido para que se vea bien en una plataforma mucho más pequeña, tienen que cambiar un árbol para que tenga menos hojas o algo similar, les vale. Aquí tenemos una cosita que puedes emular lo que estás haciendo como si estuvieras en una de las plataformas. Entonces te aplica ciertas restricciones que si no tuvieras bastante memoria o no tuvieras bastante espacio no te funcionaría. Y esto a la gente que crea contenido le resulta muy útil, porque también sin necesitar una consola, sin necesitar el hardware, muy rápidamente pueden ver lo que les está pasando. Así que esto es bastante útil. Ahora que sabemos los resultados de cómo funcionan Glacier con las plataformas, vamos a ver cómo lo hemos hecho. ¿Vale? Porque esto está bien, pero a ver cómo lo hemos conseguido. Y esta es la parte que igual si no eres programador es un poco durilla, pero luego vuelve a ser para todos los públicos, que lo sepáis. O sea, sí, un ratito un poco más de arquitectura. Esto es los 7 pasos para añadir una plataforma. Esto es lo que hacemos siempre. Cuando decidimos hacer un trato con algún first party de hacer una plataforma, pues te pasan las SDKs, las instalas, esto no tiene más, las instalas, ves que te compilan y continúas. Luego tenemos que hacer el sistema de compilación. Esta palabra, compilación, no sabía cómo era en castellano, ¿vale? Es el build system, el sistema de integración. Entonces, es que eso te funcione porque nada más te pongas a desarrollar, quieres tener builds y quieres tener el ejecutable del juego para esa plataforma con las SDKs y las librerías que te has instalado. Entonces, esto es uno de los primeros pasos. Lo que vas a integrar y compilar va a hacer un crash en el minuto 1, pero tienes que hacer que esto funcione. El siguiente paso, migramos los sistemas bases, schedulers, gestores de memoria, todo lo básico. Lo siguiente es middleware. Como os he comentado al principio, nosotros nos integramos con mucho software, no lo hacemos todo. 3D Max, Wise, muchas compañías ahí fuera hacen cosas mucho mejor de lo que nosotros podríamos. Entonces hacemos que se adapten, porque necesitas sonido, necesitas que eso funcione con el juego. Después adaptamos los recursos. Lo que hemos hablado antes de que teníamos un gestor de recursos, este gestor de recursos tiene que crear los recursos para que se entiendan en la plataforma y que empieces a ver cosas visuales y que tengas el mundo virtual creado. Entonces adaptamos eso. Ya uno de los últimos pasos donde ya empezamos a tener un juego que se juega es el motor de render. Esto lo hacemos al final. También tiene que ver todo con la tarjeta gráfica y todo esto. Y ya al final de todo, aunque tengamos un juego que funcione en la plataforma, hay una parte del diseño del juego que se tiene que adaptar, porque diferentes plataformas tienen diferentes características. Por ejemplo, tenemos el help de PlayStation o cómo funcionan los trofeos. A lo mejor eso no es lo mismo en la Xbox que la PlayStation que en un teléfono. Y esto también se tiene que adaptar, porque si no, no puede salir en la plataforma.
no lo puedes sacar porque no te van a decir a lo mejor que es legal, tienes que pasar las certificaciones. Toda esta parte también es importante. A lo mejor no es un problema técnico, pero es un problema que se debe resolver. Ahora aquí, de los 7 pasos que los vemos arriba, las bolitas que están en rosa son lo que hace que modifiquemos este componente, el componente del motor y del ejecutable. Cuando tenemos que adaptar la transformación de recursos, tocamos el código del gestor de recursos. Como veis, el editor no se toca, el editor no lo cambiamos. El editor es el mismo para todos durante todo el tiempo. Y ahora vamos a hablar de la parte del gestor de recursos. Vamos a ver cuando tenemos que adaptar este componente, cómo lo hacemos. Creo que todos vosotros aquí sabéis lo que es un recurso en un juego, pero por si acaso, para que lo tengamos todo claro, es prácticamente cualquier cosa. Puede ser texturas, modelos, he puesto algunas de las cosas que son más relevantes aquí. Son cosas que normalmente creamos con otros programas que no son el editor. Y que los tenemos que cargar y que se usan para crear el mundo virtual y el juego. Y esto es todos los recursos que hacemos, cómo los creamos y cómo acaban en el juego. Esta es nuestra pipeline de recursos. Pipeline, otra vez, no sé si es una palabra que está bien dicho en español o no, pero no encontraba una mejor. Pues primero, lo que tenemos es un recurso de construcción. Esto es el recurso tal cual se crea. En 3D Max creas un archivo o algún sonido o alguna música. Estos archivos normalmente son grandísimos y solo los usa el artista o la persona que trabaja con ellos. Estos archivos normalmente no acaban nunca acaban en el juego final y solo le interesan tenerlos a los especialistas de esa área. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer código. Tenemos muchos exporters, tenemos un paso que es exportar, que esto lo mantenemos porque es de todas estas aplicaciones que usamos en la compañía, los exportamos al tipo de archivo que Glacier entiende. Entonces lo que construimos es un recurso fuente. Estos recursos fuentes ya se empiezan a cargar, ya los puedes usar en el editor y ya puedes empezar a modelar tu mundo. Y también puedes crear recursos fuentes en el editor. Terreno, la navegación de las AI, los nav meshes, todo esto son recursos fuentes. Estos recursos fuentes siguen siendo grandes, todavía no están súper optimizados para las plataformas, pero ya empiezan a ser mucho más pequeños y los entiende Glacier. Y ahora viene esta parte que es muy importante para las plataformas. Lo que se llama packing en inglés y en español empaquetado. Estos son unos programitas que creamos que son especializados en cada plataforma y tienen que ver con el archivo que viene, por ejemplo, 3D Max empaquetador para PlayStation o Blender empaquetador para Xbox, los diferentes archivos que hay y que vienen del recurso fuente. Estos son volátiles porque solo funcionan con cierta versión del juego actual de ahora. Todos los tenemos en unas cachés, pero no los tenemos en versión control, porque los generamos cada vez. Es un formato muy optimizado y listo para la memoria. Los hacemos de manera que ya simplemente tienes que coger este binario y cargarlo en memoria. Ya no necesita ningún otro tipo de proceso. Y ahora viene la parte que las cargamos y los instalamos en el motor de juegos, en el ejecutable que hemos visto antes. Esto se carga en memoria y se instalan. Una de las cosas que tenemos que también es muy eficiente y que nos ayuda mucho es la recarga en caliente. Si se detecta que un archivo ha cambiado, un empaquetador, se tiene que reempaquetar todo. Esto normalmente tenemos unos servidores que lo hacen y también tenemos un servidor distribuido con todos los ordenadores de la gente. Entonces, normalmente un archivo, un artista que cambiará un recurso de construcción, lo exportará, esto lo empaquetará y lo empaquetará localmente, lo mandará a la caché y luego los demás lo recibiremos.
Cuando esto sucede, como estos archivos ya están hechos para memoria, hacemos hot reloading para que sea instantáneo. Simplemente cambiamos el puntero. Lo cargamos también, que eso cuesta nada porque está muy preparado para la memoria, y cambiamos el puntero. Y entonces descargamos el antiguo. Entonces, desde el momento que el artista ha decidido subir esto, empaquetarlo y cambiarlo en el juego, es instantáneo para el resto. Y luego ya se descarga. Hay algunas circunstancias donde no lo descargamos, pero eso no es algo que vaya a afectar al juego final, es simplemente para el desarrollo. Y esto es muy importante, esto nos hace muy eficientes, el hot reloading. Nosotros el gestor de recursos cuando la gente compra el juego no lo recibe, solo recibe el ejecutable. Es algo que no sale al público. Entonces, cuando desarrollamos, usamos la línea de arriba de los recursos. Eso es cómo funciona nuestro día a día. Pero cuando sacamos el juego final, en lugar de tener el gestor de recursos, lo que tiene son paquetes de recursos. Estos paquetes de recursos son específicos para cada plataforma y optimizados para cómo funciona su memoria, para cómo funciona su renderer, para cómo funcionan todas sus cosas. Estos DLCs, esto es cómo hacemos DLCs y parches del juego. Cada vez que te bajas una nueva versión de nuestro juego, te bajas un nuevo paquete de estos. Y creamos tantos paquetes como tantas plataformas tenemos. Y ya te digo, no los usamos en el día a día, se usa simplemente en el juego final. Y ahora sí que vamos a hablar un poco más de C++ y de código, pero ya estamos acabando la parte más de programación. Tenemos la parte de configurar el sistema, la migración base, el middleware y el renderer. Y esto, como ya os he ido anticipando, esto tiene que ver con el proceso que es el ejecutable. Esto es realmente cómo lo configuramos, lo que va a acabar en el juego final, en la plataforma de destino. Pues primero hacemos los sistemas bases, los pilares. Es muy importante que esto lo empieces a tener funcionando porque es lo que va a manejar y va a ejecutar todo tu juego. Nosotros lo que hacemos es, hacemos la migración con las librerías y luego hacemos que nos funcionen ciertos programas que tenemos de profiling y tenemos diferentes baterías de pruebas que si las pasa, suponemos que esto funciona. Glacier puede funcionar con cualquier de los indianos, Big Indian o Little Indian, entonces es muy fácil para nosotros también adaptarnos a las diferentes CPUs que existen ahí fuera. Y aquí tenemos, pues, estos son imágenes de los diferentes profiles de la GPU y de la CPU. Y cuando esto empieza a funcionar y vemos que los tests que tenemos no crashean y pasan y nos dan unos resultados que más o menos nos lo sabemos, entonces ya sabemos que va funcionando. El siguiente paso es el middleware. Este middleware me lo he copiado de la caja de Hitman, pero usamos alguno más. Cuando nos tenemos que adaptar al middleware, tienes dos opciones. Normalmente first parties, las plataformas, y también estas compañías normalmente tienen librerías que las puedes coger e instalarlas. Esto es rápido y fácil. Y depende de lo que intentes hacer, el tipo de juego que hagas, el número de programadores que tengas, puede ser suficiente. O puedes mantener tus propios forks. Esto nosotros, por ejemplo, lo hacemos con Wise. Es una inversión inicial, tienes que entender el código, tienes que tener programadores que participen, pero luego te dan mucha versatilidad. Tienes una capacidad para hacer muchísimas más optimizaciones y customizarlo. Nosotros contribuimos mucho, creamos cambios, se los pasamos a Wise, Wise nos lo pasa, tenemos una colaboración muy cercana y muy buena. Y luego también pues con otros de los FaceFX, SpeedTrick, Crayware, también depende de la licencia. No todos los middlewares que existen te dejan hacerte un fork y contribuir a su código. Depende del tipo de juego y tu situación, te puede interesar más o menos. Luego ya vamos acabando, ya tenemos los recursos, ya tenemos los sistemas bases, ya tenemos el middleware y ahora queremos empezar a ver algo en la pantalla.
Entonces esto es portar el motor de render. Nosotros intentamos hacer que la parte, la mayor parte que sea genérico, la mayor parte de nuestro renderer. La capa específica intentamos que sea lo más mínima posible. Acordaros lo poquito que cambiamos del código para la Switch 2, ¿verdad? Solo 23.000 líneas. Cada plataforma viene con diferentes renderers. Por ejemplo, Xbox o PC tienen DirectX 11 o 12, NVMe para Switch, AGC para PlayStation, Metal para el teléfono, hay muchísimas cosas. Nosotros tenemos un render genérico de 3D11, que es el que usa Hitman, y luego esto añadimos las partes específicas de los diferentes renderizadores. Hay que tener una parte muy de compresión de formatos y de lo que entiende la tarjeta gráfica, porque hay que adaptarse. También cada renderizador diferente tiene un sistema diferente de shaders. Entonces, normalmente tenemos que traducirlos. Algunas veces es más fácil y otras veces es más difícil. Pero siempre con la misma filosofía. Intentar hacer lo más general posible y lo mínimo específico. Y ya, si hemos hecho el renderer, esto significa que tenemos un juego que podemos jugarlo, porque ya hicimos los threads y todo antes, o sea que eso ya funciona. Lo que pasa es que tenemos que hacer funcionalidades específicas para las diferentes plataformas. No siempre es lo mismo. Y queremos que todos los jugadores, da igual que elijan una plataforma u otra, tengan una experiencia que sea justa. Entonces tenemos que hacer adaptaciones del juego. Esto no es algo que los programadores hagamos o que decidamos. Es una colaboración con los diseñadores del juego. Siempre intentamos ver lo que es el equivalente en las otras plataformas, pero cuando no lo hay, tenemos no hay operación, no pasa nada. Y esto normalmente sí, esto es hacia el final y es una colaboración con los game designers. También hay otras situaciones en las que quieres que el juego sea una buena experiencia. Por ejemplo, cuando hicimos la portabilidad al teléfono este año, al iPhone, lo tuvimos hecho bastante antes. Pero es que eran los controles como los teníamos, el layout en el teléfono era muy malo. Era muy incordioso. Y pasamos un tiempo con los de UI y UX intentando ver cómo esto se podía hacer mejor para que la experiencia fuera mucho mejor. Cuando empezamos a hacer la portabilidad pensamos que no íbamos a hacer esto, pero al final acabamos haciéndolo y creo que eso resultó en un juego mucho mejor. Esto es más o menos lo que hemos hecho cada vez que tenemos que hacer una plataforma. Y esto que os lo he contado como si fuera súper fácil y como siempre nos sale súper bien, no siempre ha sido así. Muchas veces hemos hecho fallos y hemos aprendido muchas veces en el proceso. Así que ahora quiero compartiros algunas cosas que igual son útiles. Esto os va a ser útil aunque tengáis vuestro propio motor o trabajéis con otros motores de juegos que estén comerciales. Bueno, la primera es que antes de ponerte a hacer nada, veas a ver en qué plataformas vas a salir y mires el modelo de hilos, el modelo de threading. No todas las CPUs funcionan igual. Y si lo haces pensando que todo es como un PC y luego te toca cambiarlo, es muy difícil cuando tienes el juego hecho. Entonces tienes que montártelo de alguna manera que lo puedas balancear y que puedas cambiar pesos y que puedas mover cosas sobre los hilos. Esto te va a ayudar mucho. La memoria, esta es bastante obvio. Un PC o la PlayStation Pro no tienen la misma memoria que un teléfono. Y vas a tener que estar en el teléfono. Entonces, ¿cómo vas a poder de una manera fácil que el juego siga funcionando y puedas tener que utilizar menos memoria? Entonces, te tienes que organizar esa actualización de lo que es básico para que tu juego juegue y lo que son extras. Luego también el código no te va a resolver todos los problemas de portabilidad. Nosotros siempre empezamos con el código, las cosas bases, el middleware, pero cuando ya empezamos a hacer las cosas del renderizador, del motor de render, ya empiezas a poder jugar y ya te empiezas a dar cuenta de cosas. Ahí empezamos una colaboración mucho con los creadores de contenido, technical artists, game designers, level designers,
porque hay muchas cosas que no lo puedes arreglar con código. Esto, por ejemplo, cuando hicimos Hitman para VR, VR, si estás a menos de 60 FPS, la gente vomita y la gente se marea. Entonces no podíamos hacer ningún truquillo, ni de vez en cuando estamos a 53, ¿qué más da? Porque la gente se pone enferma. Entonces tuvimos que tocar mucho el contenido. De hecho, algunas de las multitudes en Hitman, si a lo mejor en el juego plano hay 200 personas, en VR a lo mejor hay 190. No se nota, pero le hemos quitado. Los árboles también, en VR es un poquito más otoño. Hay menos hojas, hay menos las cosas que están más lejos tienen menos resolución. Y esto, si le das a elegir a un programador, yo me cargo todas las hojas y las multitudes son eventos vacíos. Pero claro, esto no es una experiencia justa para el jugador. Entonces hay mucha colaboración, porque hay muchas cosas que ellos tienen que arreglar, que no las podemos arreglar nosotros. Luego también ten en cuenta de las dependencias legales. Hay cosas que las plataformas te piden que sean de cierta manera. Por ejemplo, cómo guardas el juego, cómo cambia cross progression, cómo pasas tu progresión de una plataforma a otra. Cada plataforma tiene sus historias y hay veces que te gustaría hacerlo de una manera, pero no puedes. Y esto tiene que ver mucho con el diseño del juego. Piénsalo desde un principio, porque a lo mejor piensas, uy, haré esto y lo haré de esta manera y podrás jugar en todas las plataformas y será igual en todos sitios. Y luego cuando llega el momento eso no puede ser, porque hay algún problema legal. Piénsatelo y míratelo desde el principio. También un PC con ciertas características no te sustituye la plataforma. A lo mejor si eres alguien que es un level designer o que eres alguien de sonido, igual sí. Pero si eres un programador que está haciendo una portabilidad, necesitas el hardware. Hay tantas cosas, buses, motherboards, data que son diferentes, que es que no te va a salir. Entonces un PC con ciertas especificaciones no te sirve. Esto no es bueno para el programador. Luego las herramientas que te proveen los third parties. Hay algunas plataformas que llevan muchísimos años y tienen unas herramientas súper chulas para ver las cosas de la memoria, para ver cómo funciona todo para debug. Pero ¿qué pasa? Desarrollas ahí y luego lo tienes que hacer para otra plataforma y esas herramientas no existen. Y el programador se quiere morir porque no hay manera de averiguar qué es lo que pasa ahí. Y es muy problemático porque hay plataformas que son nuevas y sus herramientas pues no son tan buenas. O a lo mejor sí que son tan buenas, pero a lo mejor no estás acostumbrado a ellos. Hacer tus propias herramientas ayuda. Nosotros llevamos muchos años haciendo esto y las herramientas que nos gustan nos las hemos copiado y hemos hecho nuestra versión. Entonces esa herramienta nos funciona en todas las plataformas. Esto es muy útil porque nos hemos copiado lo mejor de cada herramienta. Y luego además los programadores y todo el mundo usamos siempre las mismas herramientas. Esta familiaridad te ayuda mucho. Depende del tipo de juego que estés haciendo, cómo lo estés haciendo. A lo mejor te interesa invertir en esto o no, pero si tienes la capacidad, esto luego te ayuda mucho. A la hora de la verdad te ahorra muchísimo tiempo. Luego también, a ver, esta charla ha ido sobre todo de esto. Nosotros tenemos una arquitectura que está pensada mucho para el desarrollo, para los errores, la producción y para las plataformas. Nosotros la arquitectura de Glacier nos ayuda a hacer esto muy fácil. Piénsalo, si estás empezando un juego nuevo, no lo sabes todo. Yo ahora 5 años no sabía que íbamos a sacar Hitman en el teléfono, pero sí que sabía en lo que íbamos a sacar Hitman de un principio. Y sí que pensamos muchas cosas pensando en cuáles iban a ser nuestros usuarios y cómo lo íbamos a hacer. Piénsalo desde el principio, no pienses, yo ahora lo haré en el PC y al final esto me funcionará todo. Sí que es verdad que muchos motores comerciales te dan muchas cosas hechas, pero igualmente el juego tiene que ser de cierto tamaño, tienes que tener cierto diseño de juegos para ciertos rewards. Piénsatelo desde un principio, porque si lo piensas desde un principio, luego es fácil. Si no, se te complica mucho y cambiar esas cosas luego es muy caro y muy costoso. Modularidad al poder. Esto también es de lo que hemos hablado parte de esta charla. Intenta hacer las cosas independientes. Esto cuesta más trabajo. Esto cualquier programador te lo dirá.
pero a la hora de la verdad te ayuda mucho. Hacer las cosas bien te ayuda, sobre todo si tu juego luego va a tener mucho éxito y vas a hacer la segunda versión o vas a hacer otras cosas, es mejor tenerlo bien hecho. Nosotros hemos hablado de estos 3 procesos, de los 3 componentes que son los principales, pero dentro de ellos tenemos muchos módulos y módulos o modulitos. Y esto nos ayuda mucho, porque cada vez que cambiamos solo cambiamos ciertos módulos y el resto funciona. También las diferencias de cada plataforma y sus herramientas. Las herramientas que os he mencionado antes tienen que ver con las herramientas de debug y de la memoria y de las gráficas. Pero también tienen ciertas herramientas de cómo haces sus rewards, cómo interactúas con sus stores, cómo interactúas con los usuarios, cómo vas a guardar el juego en algunos de sus servidores. Y esto sí que tienes que usar lo suyo. No puedes usar lo tuyo porque tiene que ver con su software y con su hardware. Bueno, con su software. Intenta hacerlo lo mínimo posible. Algunas de estas herramientas te ayudan mucho, pero lo mismo, te valdrán para esta plataforma. La otra no te ayudará mucho y entonces en esta tendrás que hacer un código que sea para que me ayude mucho y esta que me ayude poco, esta que me haga esta parte o lo otro. Asume que te hagan lo mínimo posible y entonces tu código será más general y te va a ser más fácil. Luego también usa el soporte del first party desde el principio. Si vas a salir en Microsoft, en PlayStation, en alguna consola grande, tiene unos equipos de apoyo que son la bomba. Son gente que sabe muchísimo, que te ayuda mucho y están ahí para eso. Cualquier cosa que necesites, contáctalos, no solo al final de tu juego. Que crea ahí un vínculo con ellos, porque al final cuando estés haciendo certificaciones, cuando la cosa se ponga complicada, te van a hacer falta. Y es mejor que conozcan tu juego y que tengas una relación cercana. Y luego hay veces que te atrancas cuando haces una plataforma, una nueva portabilidad. No hace falta que sufras, pregúntales. Son gente que sabe mucho, que te ayudan súper bien desde el principio. También ten en cuenta el modelo de distribución. Físico, digital o móvil. En el momento en el que vas a hacer un disco, se te complica mucho, porque el disco tiene una capacidad, normalmente es pequeño, y luego tendrás que crear paquetes de datos para parchearlo. Y a nadie le gusta comprarse un juego y tener que esperar 8 horas a que se baje no sé qué para poder jugar. En digital funciona diferente y en mobile, por supuesto, es muy diferente. Piénsalo, porque si vas a hacer disco físico, te vas a tener que organizar mucho cómo funciona el juego, cómo lo parcheas, las diferentes partes del juego de una manera o de otra. Y ya la última recomendación, y ya acabamos, si es la primera vez que vas a lanzar en una plataforma, déjate mucho tiempo para la certificación. Es muy difícil. Nosotros ahora, por ejemplo, con Hitman, que ya lo hemos sacado tanto, hacemos fast track. Y vamos bastante rápido, nos conocen, los conocemos, ya solo miran el cambio y va muy rápido. Pero cuando hicimos el teléfono, este año, no habíamos hecho nunca nada con Apple. Nos ayudaron mucho, pero habían muchas cosas que no sabíamos. Tuvimos la suerte de que tenemos un productor en el equipo que viene de mobile y sí que dijo, esto tenemos que empezar antes, crear un producto, aunque no tengamos las imágenes, y él nos inició el camino. Y empezamos muchísimo antes que hubiéramos empezado a hacer una certificación, si no hubiera sido por él. Y casi llegamos tarde a la fecha de salida. Y esto te va a pasar. Usa también muchos de los first parties, te dan precertificaciones gratuitas. Úsalas. Úsalas, aunque sepas que a lo mejor no la vas a pasar, lo usas, te darán feedback y entonces te puedes preparar para la certificación. Y esto era el último tip de hoy. Espero que esto os haya sido útil y si tenéis alguna pregunta o queréis decir hola, comentar, conectar, os veo fuera. Muchas gracias.